de XT para cerrar la semana, para poner la guinda final. Pablo, muy buenas y un placer saludarte después de este break de verano que hemos hecho aquí en Negocios Televisión. Igualmente, ¿cómo estáis? Bueno, Pablo, muchísimas referencias. Dato hoy de mercado laboral en Estados Unidos a la espera del Banco Central Europeo la semana que viene. Además, también hoy teníamos, entre otras referencias, los pedidos de bienes de fábricas. Teníamos también esta semana PMIs manufactureros de distintos países de Europa, también de la eurozona, también de Estados Unidos. ¿Cuál es la fotografía que establecemos de todas las referencias que hemos ido conociendo a lo largo de la semana? ¿Cuál es la reflexión con la que nos tenemos que quedar? Bueno, yo creo que hay como dos lecturas, ¿no? La lectura estructural y la lectura coyuntural. A nivel coyuntural hemos visto hoy, ha sido muy curioso, ¿no? Sale un dato con 2 décimas más arriba en la tasa de desempleo y el mercado recupera, ¿no? Lo cual te está diciendo que los inversores en este momento temen más a las subidas de tasas de interés que a ninguna otra cosa, incluso que al deterioro económico. El hecho de que los datos se deterioren quiere decir que buena parte del trabajo que quiere hacer Powell ya estaría hecho y que, por tanto, se va un poco a la idea de lo peor ha ocurrido. Por el contrario, si lo que seguimos viendo son datos de consumo fuerte, que el desempleo no se deteriora, el miedo es que la inflación no remita todo lo rápido que debería y, en ese caso, la Fed va a seguir con su política agresiva de tasas de interés al alza y eso le alargará más daño a las bolsas y a los beneficios empresariales, etcétera. Cuando miramos los datos estructurales y nos fijamos en los PMIs, como indicas, la realidad es que los PMIs en términos compuestos, cuando miramos la parte manufacturera y además la parte de servicios, están todos tendiendo al eje de 50. Algunos países ya están por debajo de 50, otros están ligeramente por encima, pero la tendencia no es buena. Es una tendencia de desaceleración en la actividad económica muy clara y si vemos lo que están haciendo los bancos centrales, no hay apoyo fiscal como el que teníamos antes y hay tensionamiento monetario y la tendencia es negativa en la actividad económica, la probabilidad de que a medida que sigan subiendo los tipos de interés durante los próximos meses, pues ese deterioro económico se haga más profundo, pues parece que es el escenario que tiene más lógica, ¿no? Entonces, yo creo que nos enfrentamos a algo que nos están ya de alguna manera radiando, ¿no? Que vamos a crecer por debajo de lo que es la media, que hay riesgos de recesión, cada vez se oye esa palabra de forma más habitual en la boca de los banqueros centrales para preparar un poco a la gente, porque la realidad es que nos guste o no, para hacer remitir la inflación solamente podemos actuar sobre la demanda, porque la oferta queda fuera del margen de actuación de las políticas monetarias. Y si tienes que deprimir mucho la demanda, quiere decir que deprimes el consumo y el consumo es el 70% del PIB. Con lo cual, yo creo que nos están diciendo, para forzar que la inflación remita al 2%, nos vamos a ver obligados a poner en una situación muy complicada a la economía. Powell decía, haremos daño tanto a empresas como a ciudadanos, ¿no? Una forma de trasladar lo que va a ocurrir. Y la pregunta es si las bolsas lo han recogido, ¿no? Yo creo que han recogido el efecto de los tipos de interés, ya está descontado cuánto va a subir, aunque se hacen pequeños ajustes cada vez más al alza, pero dudo mucho que esté puesto en precio el efecto económico que va a tener lugar por tanta subida de tipos de interés tan rápida y por la retirada de QE, que es lo que llamamos QT o Quantitative Tightening, ¿no? Entonces yo creo que esa parte todavía no la hemos visto. Pues veremos hasta qué punto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Porque, como decías, ya han puesto en precio, aunque sí que se van ajustando los últimos términos de toda esa subida de tipos, veremos hasta qué punto, ¿no? Pueden empezar a poner en precio o no ese efecto económico debido a la subida de tipos y, por supuesto, también esa retirada del quantitative easing, cuando hablamos simplemente de las siglas en inglés. Pablo, respecto al dato laboral hoy en Estados Unidos, el miércoles teníamos ya de nuevo la referencia de la encuesta ADP de empleo. Veíamos también una desaceleración en agosto. Recordemos que no teníamos la referencia, por ejemplo, en julio de ADP porque hicieron unos ajustes en las variables con las que calculaban la cifra. Hoy teníamos el dato ya del Departamento Laboral en Estados Unidos. Vemos un retroceso en el mes de agosto respecto a julio. Por supuesto, también hay que tener en cuenta factores estacionales. Decías, ¿no? Hoy mirábamos pues a ese repunte de 2 décimas de la tasa de desempleo. También hay que explicarlo por la cantidad de gente que se ha incorporado a la fuerza laboral. Biden insiste en la fortaleza del mercado laboral. Entendemos que la Reserva Federal también seguirá manteniéndose
en la fortaleza del mercado laboral también para justificar las actuaciones y cómo se está dirigiendo sobre todo al mandato de la inflación, dejando a un lado el otro mandato que entiende que ahora mismo no está generando ningún peligro. Sí quería preguntarte, porque escuchábamos a Loretta Mester desde la FED de Cleveland esta semana, hablaba de que nos vamos a ir acercando poco a poco a una desaceleración en el mercado laboral. Quería preguntarte hasta qué punto lo ves así. Y respecto al recorte de tipos de interés para el año que viene, lo que decía Loretta, si mal no lo recuerdo, es que decía que no espera que los tipos se recorten el año que viene, cuando en el Banco Central Europeo estamos viendo que se a principios del año que viene. ¿Podríamos tener ahí una divergencia entre la actuación de la FED y del Banco Central Europeo? ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que uno de los temas más interesantes que se van a debatir de ahora en adelante no se trata tanto de hasta dónde van a llegar los tipos, sino cuánto tiempo van a quedarse ahí, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que las cosas comienzan de una manera y se vuelven al punto de origen muy rápido, ¿no? En 2018 vimos la subida de la FED y en cuanto se empezó a torcer la situación en el mercado interbancario, la FED cambió, hizo QE4, compró letras del Tesoro, inyectó liquidez, abrió líneas de swap con otros bancos centrales y luego bajó tipos. Es decir, que fue como un mal sueño, ¿no? Una pesadilla se ha caído la bolsa un 21% y la FED rehace completamente su política monetaria, vuelve al estímulo y todos seguimos como estábamos. Yo dudo mucho que eso vaya a ocurrir. El motivo, hay varios motivos. El primero es porque nos lo están diciendo. Uno de los mensajes más contundentes que hizo Powell en Jackson Hole fue decir que durante 2023 se esperaba que los tipos de interés se moviesen entre el 3,5 y el 4%, alejando la expectativa de subo mucho y luego empiezo a bajarlos, ¿no? El motivo aludió a lo que le había pasado a los antecesores a Volcker, ¿no? Y que se ponga a utilizar como ejemplos a Paul Volcker de los años 80, que fue alguien que subió los tipos hasta el 20%, pues creo que también es una señal a navegantes. Pero lo que te dice básicamente Powell es, anteriormente, por retirar el pie del acelerador demasiado pronto, resurgió la inflación y no queremos cometer ese error. Ya han cometido un error enorme a la hora de no ver venir la inflación, ahora van a cometer el error de pasarse de largo probablemente, que es lo más habitual cuando ya vas a pie cambiado. El mercado yo creo que contaba un poco con la idea de y volveremos a lo de antes. Digo, no puedes volver a lo de antes, en mi opinión, por varias razones. Uno, porque no hay la misma globalización que había antes, ya no existe lo que había antes, ya se ha acabado ese modelo internacional. Ahora hemos visto cómo han hecho ejercicios militares China, India y Rusia conjuntamente. Hemos visto el apoyo de Estados Unidos a Europa y cómo a través de la OTAN ahí estamos volcados en suministrar apoyo militar y apoyo logístico a Ucrania. Se están creando dos facciones. El mundo se está dividiendo en dos grandes grupos. Independientemente de que esto no escale en términos militares, yo creo que la negociación, el comercio internacional como lo entendíamos ya no va a ser como antes. Y muchos de los países que están en el lado contrario a europeos y estadounidenses son precisamente aquellos que tenían la mano de obra más barata. Por tanto, no creo que vayamos a volver a niveles de inflación deprimidos del 1% tan fácilmente como teníamos durante las últimas 2 décadas. Si eso es así, si la inflación no baja tanto, sino que se estabiliza entre el 2 y el 3%, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿dónde va a estar el nivel estable de tipos de interés? Porque igual no volvemos al 0% ya más, o al menos no en mucho tiempo, ¿no? Y era una base sobre la que citábamos buena parte del comportamiento de muchas cosas, de los share buybacks, de los beneficios empresariales, de la accesibilidad al dinero barato para todo tipo de inversiones y consumo. Por lo tanto, va a cambiar, en mi opinión, la forma en la que funciona el mundo y la forma en la que invertimos. Igual me confundo y la inflación luego se va a hacer otra vez, pero la sensación que tengo a priori es que 2023 no va a ser un año de reversión de todo lo que hemos visto en 2022, sino que va a ser un año de estabilización de lo que hemos visto en 2022, sin grandes retrocesos. Y eso va a plantear una nueva realidad, ¿no? Y vamos a descubrir cómo de estables son los resultados empresariales si el coste de financiación no es tan barato. O ¿qué pasa con el mundo si la inflación se estabiliza en cotas más altas de lo que estábamos acostumbrados? Y creo que esa es la gran pregunta que se tienen que estar haciendo los estrategas en este momento de cara al año 2023, a diferencia de cuándo vamos a volver a lo que teníamos antes, porque creo que no vamos a volver a lo que teníamos antes, al menos en el corto o medio plazo. Pablo Gil, nos quedamos con esa visión, con ese análisis, esa reflexión final con la que cerramos la semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, buen fin de semana. Muchas gracias igualmente. Nosotros